Nuevamente sean bienvenidos a este canal. Soy el profesor Antonio Acosta y en esta oportunidad desarrollaremos el tema número 4 del programa de nuestra cátedra denominado la actividad administrativa. Espero que su contenido sea de sumo interés para todos. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. En esta oportunidad desarrollaremos el siguiente contenido. En primer lugar, haremos referencia a los diferentes conceptos en torno a la actividad administrativa, para luego hacer un análisis comparativo entre la actividad administrativa versus otras actividades del Estado. Seguidamente, nos referiremos a los principios rectores de la actividad administrativa, para luego pasar específicamente al principio de legalidad y de alguna manera establecer la diferenciación entre lo que es la legalidad plena y discrecional y por último hablar pues del poder discrecional, específicamente los límites que se le imponen a este poder. Iniciamos el tema conceptualizando la actividad administrativa y en este sentido podemos decir que desde el punto de vista formal la actividad administrativa como conjunto de actos jurídicos es el resultado del ejercicio de las diversas funciones o tareas que ejecuta el Estado por medio de los diversos órganos que lo conforman. Para identificar esas tareas o funciones no puede seguirse un criterio único, sino la mezcla de varios, situación que por cierto en Venezuela contrasta con la definición de las otras actividades estadales, las cuales constitucionalmente tienen una connotación orgánica y formal. En definitiva, no existe una total correspondencia entre las funciones o actividades estadales con los órganos o poderes constituidos para ejercerlas. Así, por ejemplo, los órganos del Poder Legislativo pueden realizar funciones administrativas en varias ocasiones o los órganos jurisdiccionales pueden realizar actividades propias de la administración pública. Esto indudablemente nos conlleva al segundo punto de hoy, que es la actividad administrativa versus otras actividades del Estado. Con respecto a este punto podemos destacar que el ejercicio de la actividad administrativa no se reserva de manera exclusiva a ciertos y determinados órganos estadales, sino que, por el contrario, la misma es realizada por todos los órganos del Estado. De allí las definiciones negativas de la actividad administrativa que un tiempo atrás pretendían delimitarla señalando que la actividad administrativa era toda actividad estatal que no fuera ni actividad de gobierno, ni actividad judicial, ni actividad legislativa, ni actividad electoral, ni actividad del poder moral. Es decir, todo el residuo que quedaba luego de restarle a la actividad estatal la actividad de gobierno, la actividad legislativa, la actividad judicial, la electoral y la ciudadana. Pero indudablemente que esa definición negativa o residual de la actividad administrativa no satisface el razonamiento lógico, por lo cual resulta necesario tratar de formularla en forma positiva. Es decir, el ejercicio de la función administrativa no constituye per se un monopolio de la administración pública, ya que se ejerce por todos los órganos estadales. En esta forma, el derecho administrativo no solo regula la administración pública como complejo orgánico y, por supuesto, al ejercicio de todas las funciones del Estado, particularmente la función normativa y la jurisdiccional por dichos órganos, sino que también regula el ejercicio de la función administrativa cuando se realiza por los órganos que ejercen el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral, y el ejercicio de la función normativa y de control de rango sublegal ejecutada por dichos órganos. Con respecto a los principios que regulan la actividad administrativa, tenemos un primer grupo de principios relativos a las garantías administrativas.
El primero de ellos es el principio del contradictorio administrativo, según el cual las normas jurídicas deben garantizarle a los titulares de derechos e intereses su efectiva participación en los procedimientos administrativos. Este principio del contradictorio administrativo está previsto en los artículos 23 y 59 de la LOPA. También tenemos el principio de imparcialidad, según el cual la administración pública debe mantenerse equidistante frente a los distintos sujetos que intervienen en el procedimiento. Es decir, no debe inclinarse hacia alguno de ellos, no debe estar predispuesta ni en contra ni a favor de los particulares que actúan en un determinado procedimiento administrativo. Este principio viene dado particularmente en beneficio de la igualdad de los administrados que pudieran actuar en un procedimiento contradictorio. Una consecuencia de este principio está prevista en el artículo 36 de la LOPA, que establece las causales de inhibición, es decir, todos los elementos o todos los supuestos de hecho en los cuales al estar incurso algún funcionario, de manera voluntaria, es decir, a motu propio, debe apartarse del conocimiento del asunto. También tenemos dentro de esta gama de principios relativos a las garantías administrativas el principio de publicidad. De acuerdo con este principio, por regla general, las actuaciones administrativas no son secretas, por lo cual pueden ser del conocimiento de los administrados. Acá debemos destacar que hay dos tipos de publicidad, la publicidad absoluta y la relativa. La publicidad es absoluta cuando a dichas actuaciones administrativas pueden acceder todos los administrados, cualquiera de ellos, mientras que la publicidad es relativa cuando solo se le permite el acceso a las actas del expediente a ciertos y determinados administrados. La excepción del principio de publicidad es lo que se conoce en la doctrina como la confidencialidad, que está prevista en el artículo 59 de la LOPA. La declaratoria de confidencialidad procede de conformidad con ese articulado en ciertos y determinados momentos y debe ser declarada por el superior jerárquico del órgano que está sustanciando el procedimiento a través de un auto debidamente motivado. Luego tenemos otro grupo de principios, que son aquellos que garantizan la eficacia de la actuación administrativa y tienen como objetivo sencillamente garantizar una actuación eficiente por parte de los órganos que guían el procedimiento administrativo. El primero de ellos es el principio de economía procedimental. Este principio está contenido en el artículo 30 de la LOPA y también en los artículos 35, 55, 60 y 62 de dicha norma. De acuerdo con este principio, el procedimiento administrativo debe ser expedito y debe evitar eternizarse. Luego tenemos el principio de racionalización de la actividad administrativa. De acuerdo con este principio, la administración pública debe racionalizar tanto sus estructuras como sus sistemas y procedimientos para obtener así la máxima eficacia con el uso de los medios que dispone. El basamento legal de este principio lo podemos ubicar en el artículo 32 de la LOPA. Seguidamente tenemos el principio de actuación de oficio. De acuerdo con este postulado, la administración estaría facultada, o está, mejor dicho, facultada para proceder de oficio, es decir, que puede darle impulso al procedimiento administrativo a motu propio. Eso es lo que se conoce como impulso oficial y está contenido en el artículo 53 de la LOPA. Y luego, dentro de este grupo de principios que garantizan la eficacia administrativa, tenemos el principio de la libertad probatoria, según el cual en el procedimiento administrativo no existe un principio de la prueba restringida o lo que es lo mismo la prueba legal tarifada. Por el contrario, en los procedimientos administrativos se pueden aportar todos los medios de prueba legales que se estimen relevantes para la decisión. La base legal de este principio de libertad probatoria la ubicamos en el artículo 58 de la LOPA. Y por último,
tenemos un grupo de principios o digamos, de alguna manera están contenidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y que son adicionales para regular la actividad administrativa en Venezuela. Recomiendo ampliamente la lectura de dicha norma a los fines pues de que puedan evaluarse de manera integral todos estos principios que adicionalmente a los ya indicados regulan la actividad administrativa. A continuación vamos a hacer referencia de manera exclusiva al principio de legalidad, por ser este quizás uno de los más importantes postulados que regulan la actividad administrativa en Venezuela. Lo primero que vamos a hacer acá es conceptualizarlo y en este sentido es importante destacar que para el doctor Alan Bruber Carías este principio es aquel según el cual toda la actividad del Estado debe estar conforme con el derecho de ese Estado. No es otra cosa, según este autor, que la conformidad o la sujeción con el derecho que debe acompañar a todos los actos emanados de los órganos que ejercen el poder público. Por su parte, para la doctora Hildegard Rondón de Sansó, este principio es considerado como la columna vertebral del derecho administrativo. De acuerdo con esta jurista, el principio puede sintetizarse en dos postulados. El primero de ellos, la primacía de la ley, que no es más que la eficacia derogatoria que poseen los actos del Estado investidos en forma de ley frente a todos aquellos que están situados en un grado más bajo de la jerarquía normativa. El segundo postulado es la denominada reserva legal, que constituye aquellas materias que solo pueden ser reguladas conforme a derecho mediante la ley o por actos inferiores a la ley, pero basados en una expresa autorización legislativa. En resumen, todas las actividades que realizan las autoridades administrativas deben ceñirse estrictamente a las normas o reglas del derecho preestablecida, pues caso contrario carecerán de eficacia jurídica si no son ejecutadas dentro de los límites y dentro del marco señalado de antemano por la Constitución Nacional y las leyes. Esto es lo que se conoce como el principio de legalidad contenido en el artículo 137 constitucional. Sin embargo, aparte de esa obligación que tiene la administración pública de someterse al derecho, la LOPA consolida el principio de la legalidad a través de una serie de regulaciones. La primera de ellas es el carácter sublegal de la actividad administrativa. Según esta regulación, la actividad administrativa se desarrolla vinculada y sometida a la ley y por lo tanto no puede invadir competencias que están reservadas de manera expresa y constitucionalmente al legislador, lo que ya dijimos que se conoce como reserva legal. Este carácter sublegal de la actividad administrativa lo contempla el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la LOPA, de acuerdo con el cual no pueden los actos administrativos y por supuesto los reglamentos crear sanciones ni modificar las que hubieran sido establecidas por la ley. La segunda regulación es la jerarquía de los actos administrativos. De acuerdo con los artículos 13 y 14 de la LOPA, ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior jerarquía. Es decir, que los actos de los inferiores no podrán vulnerar los actos de los superiores. El tercer elemento regulador es la inderogabilidad singular de los reglamentos. Conforme a este principio, los actos administrativos de efectos generales no pueden ser vulnerados o derogados por los actos administrativos de efectos particulares. Acá también tenemos el fundamento legal de esta regulación en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos anteriormente citado. En cuarto lugar, con respecto al tema de las regulaciones del principio de legalidad, tenemos el valor del precedente y la irretroactividad de los actos administrativos. La administración pública en Venezuela tiene la posibilidad de modificar sus propios criterios de interpretación en su actuación frente a los particulares.
En el artículo 11 de la LOPA se determina lo que es el valor del precedente administrativo y se consagra de manera indirecta el principio de la irretroactividad de los actos administrativos. El quinto elemento regulador lo constituye la sujeción a la cosa juzgada administrativa. Según este principio, la administración tiene la obligación de someterse a sus propios actos. Los actos administrativos definitivamente firmes que han cumplido sus efectos, su propósito, no podrán ser revocados. Sin embargo, hay la excepción prevista en el artículo 82 de la LOPA, el cual contempla lo que se denomina el principio de la revocación de los actos administrativos. Pero, por supuesto, esto será analizado en un tema posterior. En sexto lugar, como elemento regulador, tenemos, sexto y último lugar, los límites al poder discrecional. Este principio está consagrado en el artículo 12 de la LOPA y básicamente ese poder discrecional es esencial para la administración, pero no debe interpretarse o confundirse con arbitrariedad administrativa. Ya veremos en la lámina siguiente lo que es el poder discrecional y cuáles son los límites a ese poder discrecional. Para finalizar entonces con este tema, hablaremos sobre el poder discrecional de los órganos que conforman la administración pública. Lo primero que tenemos que destacar acá es lo relacionado con la legalidad plena y la legalidad discrecional. La ley, al otorgar determinadas competencias a la administración pública, puede hacerlo básicamente de dos maneras. Primero, fijándole con precisión cuáles son los parámetros para su actuación. Y segundo, otorgándole determinada libertad para apreciar a su juicio la oportunidad o conveniencia de la decisión que va a tomarse. En este último caso es cuando se está en presencia del denominado poder discrecional, el cual puede ejercerse solo cuando la ley le otorga al funcionario público dicha libertad de elegir entre las diferentes posibilidades o medidas, todas justas, de acuerdo a una evaluación de la oportunidad y conveniencia de la acción a ser adoptada. En efecto, de acuerdo con el derecho administrativo venezolano, las actividades administrativas discrecionales solo pueden existir cuando una ley expresamente otorga a la administración pública el poder de evaluar la oportunidad y la conveniencia de sus acciones, lo cual ocurre cuando la misma otorga a un funcionario público el poder de actuar de acuerdo a su evaluación de las circunstancias. En consecuencia, los poderes discrecionales necesitan estar establecidos expresamente en una ley específica. Esto es lo que se conoce como la legalidad discrecional. Ahora bien, con respecto a las actividades propiamente discrecionales, cuando una ley las autoriza adecuadamente, las mismas siempre deberán estar sometidas a los límites expresamente establecidos en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual dispone que aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia. Incluso podemos ver, aun cuando la ley le otorgue a un funcionario público el poder de decidir asuntos de manera discrecional, según este artículo 12 ya citado, éste debe actuar manteniendo la debida proporcionalidad, ajustándose a los hechos y a los fines de la disposición legal, así como cumplir también con las formalidades y requisitos necesarios para la validez y la eficacia del acto. El poder discrecional es usualmente otorgado mediante el empleo de los términos podrá o puede, en el sentido de posibilidad o libertad conferida al funcionario, sin mencionar expresamente condiciones o salvedad alguna.
En tales casos, la administración pública gozaría de la libertad de elección entre varias soluciones posibles para la decisión de un caso particular, siempre que dichas soluciones sean todas tanto razonables como justas. De esta manera, hemos concluido con el tema número 4 del programa, el cual espero sea del interés de todos los que tengan la oportunidad de evaluar y de ver este video que desarrolla el contenido de dicho tema. Muchísimas gracias por su atención.